Marie llevaba 10 años paralizada, pero sus hijos siempre estaban demasiado ocupados buscando sus propias vidas. Se iban de vacaciones, asistían a fiestas, disfrutaban de lo que llamaban libertad. ¿Y yo? Me quedé. No podía irme. Yo era quien la acompañaba día y noche, atendiendo todas sus necesidades. Al final, les dejó todas sus propiedades a sus hijos biológicos. Yo solo heredé la vieja y destartalada casa de la calle Main en Pine Creek. La hija de Marie, Lauren, nunca perdía la oportunidad de lanzarme un comentario mordaz. Para ella, yo no era más que una simple ama de llaves, alguien fácil de ignorar, alguien indigno de reconocimiento. El respeto era una moneda que nunca se molestaba en gastar en mí. Pero una vez que comencé a limpiar esa vieja casa, me topé con cosas que nunca esperé. Esa mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando un suave resplandor en el rostro de Marie. Su tez parecía un poco más radiante de lo habitual. Aún así, incluso levantar la voz le exigía todo su esfuerzo. Apenas un susurro, me preguntó si podía prepararle un pastel de pollo. Le limpié la cara, le masajeé las extremidades, todo mientras ella me miraba fijamente, como si tuviera algo más que decir, algo atrapado en el espacio entre nosotras. En la cocina, me puse manos a la obra, amasando, sazonando el relleno, midiendo todo al tacto. Pero al mirar atrás, noté que su mirada se había desviado hacia arriba, fija en el techo, inmóvil. Una vez que el pastel se enfrió un poco, lo corté en bocados pequeños y se lo di a comer lentamente, un bocado a la vez. Masticaba despacio, como siempre, y a menudo tardaba bastante en terminar una comida. Pero hoy fue diferente. Su apetito me sorprendió. Normalmente, apenas daba unos bocados, pero hoy se terminó el plato entero e incluso pidió un caldo caliente. Lo bebió a pequeños sorbos, en silencio, pero presente. «Tienes un apetito enorme hoy», dije con una risita suave, mitad para ella, mitad para mí. De alguna manera, ese momento me proporcionó una extraña sensación de consuelo. Pero a la 1:52 de la mañana, me desperté y noté algo extraño. Tenía la mano fría. Presa del pánico, me incliné para comprobar su respiración, pero no había nada. Solo el eco del silencio. No tuve más remedio que soltarme, con el corazón destrozado mientras susurraba con la garganta apretada: «Marie. Mamá». Ella se fue, apenas unas horas después de terminar su pastel de pollo favorito. A las 9 de la mañana, Lauren entró furiosa. En cuanto cruzó la puerta, me espetó: «¿Qué hiciste? ¿Qué le diste de comer a mi mamá?». Por un segundo, casi pierdo el control. ¿Crees que le hice algo? Después de todos estos años, ¿cuándo te has preocupado de verdad por ella? Mientras tú disfrutabas de la vida, yo estuve a su lado durante 10 años seguidos. ¿Y ahora apareces solo para acusarme? Mi voz temblaba de ira y se hacía más aguda con cada palabra. Lauren respondió con frialdad: «Si no tuvieras algún motivo oculto, ¿por qué te quedarías todos estos años?». Me quedé quieto, mirándola en silencio, con los ojos fijos en los suyos. Algo en mi mirada debió inquietarla, porque se calló enseguida. Su marido extendió la mano y la agarró del brazo, claramente intentando calmar la tensión. Se giró hacia mí y me dijo: «Kylie, si tienes un mínimo de decencia, cállate la boca y asegúrate de que Marie tenga un funeral como es debido». En cuanto terminó el funeral, empezaron a pelearse por la herencia. Era un caos, voces fuertes, discusiones agrias, ni rastro de dolor en la habitación. Se repartieron varias casas, cada uno recibió una en esa hilera de propiedades conectadas, y se repartieron los $50,000 restantes en ahorros por la mitad. A veces, la frialdad de la naturaleza humana corta más profundamente que el viento invernal. Marie había tenido una vida difícil, criando sola a sus 3 hijos. Su esposo falleció en un accidente con tan solo 41 años, y ella luchaba por mantener a su familia en una modesta granja de maíz en las afueras, administrando decenas de hectáreas ella sola. Hace 10 años, un derrame cerebral la dejó paralizada. Para entonces, mi esposo Chad ya nos había abandonado y desapareció sin dejar rastro. En aquel entonces, Lauren y su hermano Brad eran menores de edad. Como esposa de Chad, no lo dudé, me hice cargo de su madre. Me encargué de todo.
Y cuando finalmente crecieron y empezaron sus propias vidas, simplemente me dejaron toda la responsabilidad y nunca miraron atrás. Claro que he tenido momentos de resentimiento, después de todo, era su madre. ¿Cómo podían ser tan distantes? Su indiferencia me heló la sangre. Me juré a mí mismo que seguiría adelante, aunque solo fuera para demostrarles que se equivocaban. Pero ahora, al verlos destrozarse por dinero, sin que ninguno me diera una sola palabra de agradecimiento después de una década de atención, me sentí como un completo chiste. 10 años de devoción, y aún así, no podía compararme con sus hijos biológicos. La amargura me quemaba el pecho, imposible de sacudir. Pero no quería convertirme en alguien mezquino ni desagradecido, porque Marie realmente tenía un corazón bondadoso. Desde que me casé con Chad, Marie me trató como a su propia hija. Cada vez que llegaba a casa, ya tenía la cena preparada, incluso la fruta lavada y ordenada en la encimera de la cocina. Era tranquila, amable, jamás impaciente. Incluso cuando perdía los estribos y le gritaba, ella, con discreción, ponía una comida completa en la mesa, usando ternura y paciencia para calmar mis peores humores. Su gracia a menudo superaba la de mi propia madre. Durante las fiestas, me daba un poco de dinero en la mano y me decía, ve a comprarte algo bonito. Nunca me dejaba trabajar duro, siempre decía, yo me encargo. Tampoco me presionaba nunca con los hijos. Se reía y decía, no seas tonta. Criar hijos no es tarea de todas las mujeres. Eres joven todavía, disfruta de la vida. No termines como yo, dándolo todo y sin nada. En aquel entonces, no le di mucha importancia a sus palabras. Pero ahora lo entiendo, solo quería que viviera con un poco más de calma. La bondad tiene su recompensa. Mientras pueda responder ante mi propia conciencia, nada más importa. A la mañana siguiente, me senté en la cama, como siempre hacía, solo para darme cuenta, después de un momento de pausa, de que la casa ya no contenía la respiración de Marie. Antes de que pudiera detenerme en el silencio, llamaron a la puerta. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando una voz familiar gritó desde afuera. Kylie, deberías considerar vender la casa que te dejó mamá. Encontré un comprador, ofrece un precio generoso. Planean renovarla por completo. Anda ya, Kylie, esta casa está vieja y se está cayendo a pedazos. No es seguro que te quedes aquí sola. ¿Por qué no te mudas y te llevas el dinero mientras puedas? Era Brad, el hijo menor de Marie, el que rara vez se hacía notar. Ni siquiera me molesté en voltearme a mirarlo. No vendo, dije rotundamente. Ahora, por favor, vete. Kylie, solo intento ayudar. Hay una buena oferta sobre la mesa. Lauren ya vendió su casa de al lado, es más lista que tú, sin duda. Ya se apoderó del dinero mientras tú sigues aferrada a este viejo cuchitril. Piénsalo bien. Ofertas como esta no se dan a menudo. Te arrepentirás si la pierdes. Ni siquiera terminó su discurso antes de marcharse, actuando como si la casa fuera suya para venderla. Unos días después, empezó el ruido, la maquinaria pesada rugía en la casa de al lado mientras demolían la casa que pertenecía a Lauren. La calle se estremeció con el sonido de las perforadoras y las excavadoras que derribaban lo que quedaba de la vieja casa. Era fuerte, discordante y profundamente irónico. Si Marie pudiera ver esto desde donde estuviera, qué desolado estaría. Las casas que había dedicado toda su vida a construir para sus hijos no duraron ni una semana después de su muerte. La idea de compartir una pared con desconocidos también me hizo pensar en irme. Pero antes, quería limpiar el lugar a fondo por última vez. Esta era la casa donde creció mi esposo. Aunque no había pisado esta casa en años, esperaba que si alguna vez volvía, aún reconociera este pequeño rincón de su pasado. Empecé a poner todo en su sitio, habitación por habitación. Luego, con un cubo de agua en la mano, salí al pasillo. Fue entonces cuando vi huellas de barro en el suelo recién limpiado. Fruncí el ceño, las viejas tablas de madera se habían movido un poco, desgastadas por el tiempo. Arrodillándome, levanté una de las tablas sueltas para comprobar si tenía algún daño y me quedé paralizado. Debajo del suelo, escondido en el espacio hueco, había un montón de billetes de $100.
Me temblaban las manos al bajar la tabla, con el corazón acelerado por la incredulidad. ¿Qué era esto? ¿De dónde había salido el dinero? ¿Lo había dejado Marie? ¿Cómo había conseguido tanto dinero? ¿Y por qué lo había escondido allí? Cerré la puerta con llave y volví al lugar. Con cuidado, abrí el compartimento y comencé a recoger los billetes, metiéndolos en una bolsa de basura negra. El dinero estaba perfectamente atado, capa tras capa. Me llevó 2 horas contarlo todo. $300.000. 300.000 en efectivo. Al extender la mano para cerrar las tablas del suelo, vi un sobre amarillo al final. Dentro había una nota pequeña y arrugada, escrita con la letra temblorosa de Marie. Querida Kylie. Este dinero es para ti. Deja de esperar a Chad, no vale la pena. Vive tu vida, cariño. Siempre he pensado en ti y siempre te he deseado lo mejor. Me temblaban las manos al sostener la nota. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir ni una sola palabra. Fue en ese momento, el momento en que realmente acepté que Marie se había ido, que la cuerda que había mantenido tensa dentro de mí durante 10 largos años finalmente se rompió. Me derrumbé, sollozando desconsoladamente, y mis gritos resonaron por la casa como una tormenta desatada. Años de frustración, dolor y soledad brotaron de mí de golpe, sin dejar rastro, salvo un silencio desolado. No sé cuánto tiempo lloré. Solo cuando mi cuerpo se rindió, las lágrimas finalmente se detuvieron. Me lavé la cara, me miré en el espejo y vi mis ojos hinchados, y mi mirada se desvió hacia la bolsa negra que estaba detrás de mí. ¿Cómo había ahorrado tanto? Sus hijos la habían tratado con fría indiferencia durante años, sin siquiera sospechar que me había dejado algo así en secreto. Esas casas por las que se pelearon, aquí, no valían más de 30.000 cada una. Pero ella me había dejado 10 veces esa cantidad, en efectivo. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Marie siempre me había visto como la única persona en la que realmente podía confiar. Y al darme cuenta, me invadió una oleada de vergüenza. Todos esos momentos de amargura que había cargado, qué tontos me parecían ahora. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Su peso me abrumaba, agradecido, nervioso, aturdido. Pero me recuperé. Lo primero que necesitaba era depositarlo en una cuenta bancaria. No podía vivir con esa cantidad de dinero en una bolsa de basura, no cuando solo mirarlo me aceleraba el pulso. Esa tarde, me aseguré de salir de casa en un momento más tranquilo. La calle estaba inusualmente silenciosa. Por si acaso, dividí el dinero en 2 partes, pensando depositarlas en bancos separados. Durante todo el camino, no pude quitarme la sensación de que alguien me observaba, como si unos ojos acecharan en las sombras. Pero cada vez que me daba la vuelta, la calle estaba vacía, solo se oía el susurro de las hojas caídas arrastradas por el viento. Después de terminar los depósitos y salir del banco, el sol aún calentaba la acera. El aroma a comida llegaba del restaurante de al lado, intenso y reconfortante. Miré mi reloj, pronto saldrían las clases. Y de repente, un calor silencioso se elevó en mi pecho. Después de casarnos Chad y yo, tuvimos un hijo. Desde que empezó la escuela, mis padres fueron quienes lo ayudaron a recogerlo y dejarlo, llevándolo a casa por las tardes. Durante todos estos años, ellos habían llevado en silencio el peso de la maternidad por mí. Ya no son jóvenes, pero nunca se han quejado. Comprendieron las cargas que llevaba y nunca pidieron nada a cambio, simplemente me apoyaron, en silencio, con firmeza. Ahora que Marie ya no estaba, ya no tenía que agobiarme entre las tareas del hogar y el cuidado de otros. Por fin, podía ser madre en el sentido más auténtico. Cogí el teléfono y marqué. Mamá, no cocines esta noche. Papá y tú recoged a Ethan y quedaos conmigo en el restaurante Gloucesters. La cena corre por mi cuenta. Pude notar inmediatamente el cambio en su voz, más ligera, casi alegre. Cuando los vi entrar al restaurante, los saludé con una sonrisa que hacía tiempo que no les sonreía. Me devolvieron la sonrisa y se acercaron, con el rostro iluminado por la calidez. Por un instante, me sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, años atrás, cuando los 3 salíamos a comer así, con el corazón lleno y los días más sencillos.
Tranquilicé mi expresión, sin querer que vieran lo que sentía por dentro. Abracé a mis padres con fuerza, quizá demasiado fuerte. Ethan se retorció a mi lado. Mamá, me aprietas demasiado. No puedo respirar. Me eché a reír. Vamos, siéntate, que ya casi llega la comida. Al ver sus rostros familiares, una oleada de ternura me invadió. El tiempo se te escapa de las manos. Acababan de traerme el pollo asado y la sopa cremosa de champiñones que había pedido con antelación. Les entregué el menú a mis padres y les pedí que eligieran algunos platos más que les gustaran. Pero como siempre, me despidieron con un gesto. Esto es suficiente, dijeron. Nunca terminaremos más. No hay necesidad de desperdiciar. Intenté asegurarles que el dinero ya no era un problema, pero seguían negándose a pedir nada extra. Por mucho que insistiera, seguían siendo tan modestos y frugales como siempre. Y en ese momento, me di cuenta, el verdadero consuelo y la verdadera felicidad a menudo vienen envueltos en la tranquila simplicidad de una comida compartida. La cena duró casi 1 hora y media. Las luces del restaurante eran cálidas y acogedoras, proyectando una suave luz sobre nuestra mesa, mientras que afuera, el cielo había oscurecido silenciosamente. Me levanté para ir al baño antes de irnos, pero cuando doblé la esquina del pasillo, una voz me detuvo en seco. Están ahí sentados, comiendo y riendo como una gran familia feliz. Solo de pensar en cómo se gastan nuestro dinero me dan ganas de entrar y robarles la bolsa yo mismo. Esa voz, la reconocí al instante. T.S. La esposa de Brad. ¿Y una gran familia feliz? Se refería a nosotros. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa sensación persistente que había tenido toda la tarde, la sensación de ser observado, ahora tenía nombre y rostro. Había sido ella todo el tiempo. Tess y Brad llevaban solo 6 meses casados, y sin embargo, ambos ya habían dejado sus trabajos. Estaban obsesionados con planes para hacerse rico rápidamente. Hace unos años, Tess ganó algo de dinero vendiendo seguros, pero odiaba la monotonía del trabajo. Finalmente, renunció por completo a la estabilidad. Brad era aún peor, tenía problemas con el juego. En cuanto le tocó el dinero, se fue a una mesa de póker, perdiendo hasta el último dólar sin pensárselo 2 veces. Tess se había quedado embarazada hacía poco tiempo, apenas 2 meses, pero entre su estilo de vida errático y sus hábitos poco saludables, el embarazo no duró. Sabes que tu madre era increíblemente parcial, la oí escupir, hirviendo de resentimiento. Eres su hijo, y solo te dejó ese viejo cuchitril. ¿Pero el dinero? Se lo dio a ese forastero. Chad probablemente esté muerto en algún lugar, y si Kylie se vuelve a casar, ese dinero desaparecerá, simplemente se lo entregará a un desconocido. Tienes que encontrar una forma de recuperar ese dinero, tal vez intentarlo con Ethan, si sabes de lo que estoy hablando, presionó, con voz aguda e insistente. Estás loco, respondió Brad. Es mi sobrino. No podemos hacerle daño. Entonces, ¿vas a quedarte sentado viendo cómo Kylie gasta todo el dinero de tu madre? Hubo una pausa. Entonces Brad dijo, de acuerdo. Vigila la calle. Yo me mantendré cerca de ellos aquí dentro. No dejes pasar la oportunidad. Para entonces, mis palmas estaban húmedas de sudor. Saqué mi teléfono y presioné silenciosamente el botón de grabar, capturando cada palabra. Entonces di media vuelta y me apresuré a regresar a la mesa. Mamá, papá, dije con dulzura, ¿por qué no se van a casa un poco antes? Les pediré un coche. Ethan y yo tenemos algo que hacer. Mantuve mi tono tranquilo, tratando de no dejar que la adrenalina se notara. Tan pronto como despedí a mis padres, salí, encontré un rincón tranquilo y llamé a la policía. Tomé la mano de Ethan al salir del restaurante, caminando por un callejón oscuro que desembocaba en una calle lateral. Era una ruta más tranquila hacia la comisaría más cercana. La zona estaba casi desierta, pero había una pequeña tienda de conveniencia cerca de la salida, un lugar regentado por un viejo amigo que conocíamos desde hacía años. Si algo salía mal, esperaba que pudiera ayudar. Las farolas a nuestras espaldas se atenuaban a medida que nos adentrábamos en el callejón.
Acerqué a Ethan y apresuré el paso, pero la inquietud en mi pecho se negaba a calmarse. Cada paso parecía como caminar sobre hielo fino. Mamá, está muy oscuro. ¿Nos equivocamos de camino? Susurró Ethan, con la voz cargada de preocupación. Tranquila, cariño. La salida está justo ahí. Ya casi llegamos, dije, intentando parecer tranquila. Fue entonces cuando vi un movimiento con el rabillo del ojo. Brad. Estaba al final del callejón, fingiendo atarse los cordones, pero era demasiado deliberado. Lo supe al instante, nos había estado esperando. Me detuve en seco e instintivamente me coloqué frente a Ethan, protegiéndolo. Momentos después, Tess emergió del otro lado, acercándose sigilosamente con un brillo frío en la mirada. Kylie, dijo con tono burlón, ¿te vas tan pronto? No habíamos terminado de hablar. Me obligué a mantener la compostura, ignorando el latido de mi corazón. ¿Qué quieres? Si es dinero, dilo. Brad intervino, ya que lo preguntaste, queremos el dinero. El dinero que te llevaste de la vieja casa. Estás loco, espeté. Sabes que ese dinero me lo dejaron a mí, no era tuyo. Tess soltó una risa amarga. Ay, por favor. Decidiste cuidarla. Eso no significa que lo consigas todo. Me irgué, agarrando el teléfono con fuerza. Ya llamé a la policía. Brad vaciló un momento, con la confianza quebrantada. No intentes asustarnos. No estoy fanfarroneando, dije con calma. ¿Crees que me metería en un callejón oscuro con mi hijo sin prepararme para esto? Llamé a la policía en cuanto salí del restaurante. Seguro que ya están en camino. Lo único que puedes decidir es en cuántos líos quieres meterte. El aire se volvió pesado por la tensión. Tess siseó en voz baja, Brad, está mintiendo. La policía no aparece tan rápido. Pero Brad ya no parecía tan seguro. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño y apretando el teléfono con más fuerza. En ese momento, sonó la campana sobre la puerta de la tienda. Alguien había entrado. James, el dueño, asomó la cabeza por detrás del mostrador y nos miró de inmediato. Levanté la mano en un pequeño gesto, suficiente para llamar su atención. Brad también lo notó. Vi un destello de pánico en su expresión. Deja de fingir, Kylie, dijo Tess en voz baja. Aunque llamarás a la policía, aún tenemos tiempo. Me incliné un poco, empujando con más fuerza. Lo que ya han hecho ya es bastante malo. Pero si dan un paso más, es un secuestro. Aún tienen una salida, pero si cruzan esa línea, son criminales. El sudor perlaba la frente de Brad. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono. Entonces James salió de la tienda y nos miró. ¿Todo bien por allá?, gritó. ¿Kylie? Sí. Respondí rápidamente. James, ¿podrías hacerme el favor de llamar a la policía otra vez? Nos han estado siguiendo. Eso fue todo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Tess. Maldita sea. De verdad llamó a alguien. Siseó, agarrando a Brad del brazo. Vamos. Pero Brad no se movió de inmediato. Me miró fijamente, con una tormenta de incertidumbre en los ojos, como si aún estuviera decidiendo si arriesgarse una última vez. Brad, dije en voz baja, si aún queda un ápice de decencia en ti, no empeores esto. Dudó un segundo más, luego de repente se giró y salió corriendo, con Tess justo detrás de él, desapareciendo por el extremo opuesto del callejón. Fue entonces cuando el sonido de las sirenas llenó el aire, haciéndose más fuerte a cada segundo. 10 minutos después, llegó la policía. James prestó declaración completa y le entregué la grabación de audio que había tomado antes, con todo detalle, el acoso de Tess, su conversación en el pasillo, las amenazas. No nos habían atacado físicamente, pero la intimidación y la persecución fueron suficientes. La policía se lo tomó en serio, inició una investigación y comenzó el proceso para citarlos a ambos a declarar. Presentaremos una denuncia, me dijo una de las agentes.
Recomiendo encarecidamente solicitar una orden de protección temporal. Asentí. Lo único que quiero es que se alejen de mí y de mi hijo. Ethan estuvo a mi lado todo el tiempo, apretando la mía con fuerza con su pequeña mano. No había dicho ni una palabra, pero podía sentir un ligero temblor en sus dedos. Le apreté la mano suavemente. Ya está bien, cariño. Mamá está aquí. Esa noche, al llegar a casa, Ethan se durmió en mis brazos. Le pasé la mano por el pelo y escuché su respiración suave y regular. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Y ahí fue cuando realmente lo comprendí: esta casa no necesita a nadie más que la mantenga unida. Ahora yo soy el fundamento de esta familia. Temprano a la mañana siguiente, abrí la ventana y oí susurros que llegaban desde el otro lado del patio. ¿Oíste? Tess y Brad casi se meten en un buen lío anoche. En serio, la policía intervino y todo. Brad lleva años ahogado en deudas de juego. Era inevitable. Pobre Kylie. Cuidó de la anciana durante 10 años, ¿y ahora tiene que lidiar con este desastre? Está mejor que ellos ahora. Con el dinero que le dejó la anciana, no tendrá que trabajar ni un día más si no quiere. No salí. No respondí. Me quedé junto a la ventana, escuchando cómo sus voces se perdían en la distancia. Este pueblo era pequeño, tan pequeño que cada onda se convertía en una ola al llegar al último rincón. No necesitaba explicar nada. No necesitaba decir ni una palabra. Tarde o temprano, todos sabrían la verdad. Brad y Tess se habían convertido en el hazmerreír de todo el pueblo. Y al mismo tiempo, se enfrentaban al mayor desastre de sus vidas. La gente de aquí siempre se había quejado del problema de Brad con el juego, pero ahora que todo había salido a la luz, los tiburones empezaron a acecharlo. Sus acreedores apretaron el cerco. Antes se las arreglaba para manejar las cosas en la mesa de póker, pero ahora nadie le daba crédito, ni siquiera los casinos. A Tess se le fue aún peor. Había estado vendiendo seguros, hablaba bien, pero nunca cerraba el trato. Sus cifras eran desalentadoras. Y ahora que se había corrido la voz, las pocas pistas que tenía empezaron a desaparecer. Algunos vecinos incluso se burlaron de ella en su cara. ¿Vendiendo seguros? Con tu reputación. Ella estalló. Publicó un vídeo dramático y emotivo en línea, sollozando sobre cómo la pobreza no le había dejado otra opción que intentar reclamar lo que le pertenecía por derecho, una súplica desesperada de compasión. Pero la sección de comentarios estaba helada. Estar sin Blanca no te da derecho a actuar como un ladrón. Si eres pobre, busca un trabajo, no el dinero de otros. Fue tu cuñada quien cuidó de esa mujer durante 10 años, no tú. ¿De dónde sacas el valor? Su cuenta pronto fue denunciada y suspendida por la plataforma por violar las políticas de contenido. Mientras tanto, Lauren se había mantenido callada durante la mayor parte del caos. Pero cuando Brad y Tess se convirtieron en el escándalo favorito del pueblo, finalmente cedió y me llamó. Su voz tenía su arrogancia habitual. Kylie, ¿qué demonios les dijiste a todos? Arqueé una ceja. No le dije nada a nadie. Cada uno se las arregla sola. Ella se burló. No te hagas el engreído. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que de verdad nos has dejado fuera para siempre? Lauren, dije con una calma nunca vista, hace tiempo que dejé de importarme. Siempre supe cómo me veían. Antes solo conservaba un poco de esperanza, pensando que tal vez aún podríamos ser una familia. Pero ahora lo veo claro. Para ustedes, solo era una empleada doméstica sin sueldo. ¿Tú? ¿Quieres pelear por casas? Adelante. ¿Quieres gritar, discutir, quemar puentes? Adelante. Pero de ahora en adelante, no vengas a buscarme. Y con esto terminé la llamada. 3 días después, una maleta gris llegó a la estación de tren de Pine Creek. Chad había regresado. Llevaba una gabardina arrugada, el rostro desgastado por el tiempo, con tenues líneas de fatiga alrededor de los ojos. Pero la fría indiferencia, el egoísmo que siempre lo había definido, no había cambiado ni un ápice.
Se detuvo brevemente en la plataforma y sacó su teléfono para volver a leer el correo electrónico de Lauren. Ahora está en la cima. Se dice que heredó todo el dinero de mamá. Efectivo, propiedades, quizás más. ¿De verdad vas a dejar que se lo lleve todo? El mensaje de Lauren estaba cuidadosamente redactado, pero cada línea tocaba las inseguridades más profundas de Chad. Al final del correo electrónico había una foto, Kyle y Ethan, bañados por la suave luz del sol, un momento de paz entre madre e hijo. Pero Chad no vio calidez ni familia. Lo que vio fue algo completamente distinto. Está demasiado bien. Y esa comodidad, esa tranquilidad, no creía que debiera pertenecerle. Sus ojos se entrecerraron y un destello de codicia brilló bajo la superficie. Esa noche, Lauren lo encontró en un café local de la ciudad. Así que de verdad regresaste, dijo ella, mirándolo desde el otro lado de la mesa. Pensé que no volverías a pisar este lugar. No lo pensaba, respondió Chad, reclinándose en su silla. Pero tu mensaje me hizo replantearme algunas cosas. Lauren soltó una risa corta y seca. Repiénsalo, o simplemente captaste la oportunidad. Chad no se molestó en negarlo. Nunca había ocultado sus motivos, sobre todo cuando había dinero de por medio. Tienes razón, dijo con seriedad. No voy a dejar que se lo lleve todo. Ese dinero era de mamá. Es de esta familia. Lauren se burló. Ahórrame el discurso noble. ¿Dónde estuviste todos estos años? Kyle cuidó de tu madre durante una década. ¿Y tú? Desapareciste. No tenía ninguna obligación de quedarme, dijo, con un tono más duro. Me fui porque sabía que este lugar no tenía nada que ofrecer. Kyle decidió quedarse. Eso no le da derecho a quedárselo todo. Pero sabes que ella tiene derecho legal a esa herencia, dijo Lauren en voz baja. Por eso no voy a recurrir a la vía legal, dijo Chad con voz baja y cortante. Voy a atacar su punto débil emocional. Lauren frunció el ceño. ¿De verdad crees que aún le quedan emociones? Ahora es tan fría como el hielo. Nos ha dejado a todos fuera. Entonces usaré a Ethan. La expresión de Lauren cambió. Estás loca. No lo olvides, desapareciste justo después de que naciera ese niño. Nunca tuviste una relación con él. No necesito una relación de verdad, dijo Chad con una sonrisa lenta y amarga. Solo necesito que crea que siento un poco de remordimiento, una pizca de culpa paternal. Eso es todo lo que se necesita para quebrarla. Lauren lo miró fijamente un buen rato y luego negó con la cabeza con una risa hueca. No has cambiado nada. Hablando de familia, de justicia, cuando lo único que te importa es el dinero. ¿Y tú eres diferente?, respondió. El aire entre ellos se quedó quieto. Después de unos segundos, Lauren dijo en voz baja, entonces tenemos que planificar esto con cuidado. No podemos presionarla demasiado. Ya no es la misma mujer que era. Lo sé, respondió Chad, levantándose. Por eso necesito que abras la puerta primero. Sigues siendo su familia. Puedes acercarte más que yo. ¿Cuándo planeas aparecer? Cuanto antes, mejor, dijo con una sonrisa fría. Mientras aún esté perdida en su pequeño sueño de libertad, quiero darle una buena dosis de realidad. Ese día, acababa de salir del supermercado del barrio, con una bolsa de pan y leche balanceándose suavemente en la mano. El sol brillaba y las primeras flores de primavera florecían a ambos lados de la calle. Doblé la esquina y me quedé paralizada. Allí estaba él, vistiendo una gabardina gris, arrastrando una vieja maleta detrás de él, con una sonrisa cansada extendiéndose en su rostro. Chad. Por un momento, olvidé cómo respirar. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Sinceramente, pensé que estaba alucinando. El hombre que había desaparecido de nuestras vidas hacía una década sin decir palabra estaba de repente frente a mí. Y, sin embargo, mi primera reacción no fue de ira ni de lágrimas, sino de una profunda y punzante sensación de extrañeza. Él habló primero, con voz ronca pero inconfundiblemente familiar.
Kylie. Retrocedí instintivamente, atónito. Chad. ¿De verdad eres tú? Incluso mientras las palabras salían de mi boca, me obligué a mantener la compostura. Pero la frialdad en mi tono me sorprendió incluso a mí. ¿Qué haces aquí?, pregunté rotundamente. Sonrió, como si hubiera ensayado este momento. Solo, quería ver cómo estaban las cosas. No respondí. Simplemente levanté la bolsa y pasé junto a él. Sentía la espalda rígida como una piedra, y ni siquiera me atreví a mirar atrás. Con el rabillo del ojo, lo vi allí de pie, no me siguió, no dijo ni una palabra más. No me di la vuelta, no porque no quisiera sino porque no me atrevía. Esa noche, estaba en la cocina cortando patatas, pero mi mente no dejaba de reproducir su rostro. Tenía más canas y arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero esa familiar y vacía indiferencia no había cambiado nada. Me transportó directamente a una vida que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Ethan estaba sentado en la sala de estar, trabajando en un rompecabezas, completamente inconsciente de la tormenta que se agitaba justo debajo de la superficie. Y entonces me di cuenta, ni siquiera recordaba cómo era su padre. 10 años. Chad había estado desaparecido durante 10 años. ¿Y yo? Había superado todas las tormentas, cuidar a su madre, criar a un hijo sola, soportar cada adversidad silenciosa. Su repentina reaparición no fue solo una intrusión. Fue como un tormento lento y preciso. 2 días después, Chad apareció en mi puerta. No lo dejé entrar. Se quedó en el porche con las manos metidas en los bolsillos, intentando parecer un viejo amigo buscando redención. Kylie, no estoy aquí para causar problemas, dijo. Solo quiero ver a Ethan. Quizás podríamos hablar, ¿algún día? Lo miré fijamente un buen rato antes de hablar. No nos queda nada de qué hablar. No estoy aquí para aceptar nada, dijo rápidamente. Es solo que, estos últimos años tampoco han sido fáciles para mí. Quiero asumir cierta responsabilidad. Se me escapó una risa amarga. ¿Ahora recuerdas que eres padre? Sé que metí la pata, dijo en voz baja. Pero de verdad quiero arreglar las cosas. No me moví. Mantuve la voz serena. Lo que crees que puedes dar no es lo que nuestro hijo necesita. Y lo que sea que te haya traído de vuelta, pronto lo averiguaré. Chad no regresó en los días siguientes. Pero sabía que seguía por el pueblo. Lo vi comprando comida, sentado tranquilamente en la plaza, e incluso rondando cerca del camino escolar a la hora de la salida de Ethan. Mamá, dijo Ethan una tarde después de llegar a casa, un hombre me detuvo hoy y me dijo que era mi papá. La percha que sostenía se deslizó ligeramente en mi mano y un fuerte escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué le dijiste? Pregunté, tranquilizando mi voz. Dije, que no lo recordaba. Dijo que me parecía mucho a él, dijo Ethan encogiéndose de hombros. Pero creo que no y su sonrisa era un poco rara. Me arrodillé a su lado y le tomé la mano con cariño. Cariño, si alguna vez te lo vuelves a encontrar, no pasa nada por ser educado, pero no tienes que decir mucho, ¿de acuerdo? Ethan asintió, aunque pude ver las preguntas que ya empezaban a formarse en sus ojos. Esa noche sonó el teléfono. Era Lauren. Entonces, ¿has visto a Chad? Su tono era casual, como si estuviera preguntando por un vecino que se mudaba. Sabías que volvería, ¿no? Mi voz se volvió más fría al instante. Solo quería ver a su hijo, dijo tras una pausa. Luego añadió, casi como si se le hubiera ocurrido después, no es mala persona. Lauren, dije en voz baja, bajando la voz, no te molestes en fingir. Desapareció durante 10 años, sin una sola carta, sin una sola llamada. ¿Y ahora aparece por casualidad? ¿De verdad esperas que crea que esto es una especie de reunión familiar? Kylie, no puedes ser tan blanco o negro. Sigue siendo el padre de Ethan, ¿verdad? No respondí. Pero en mi mente, una sospecha comenzaba a tomar forma, cada vez más clara y fuerte. Chad no había regresado por capricho. Había desaparecido durante una década entera,
como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Y ahora, justo después de que su madre falleciera y yo heredara dinero? Su repentina reaparición no fue casualidad. Si su verdadero motivo era el dinero, necesitaba prepararme antes de que hiciera su siguiente movimiento. Y más que nunca, estaba segura de que no había vuelto solo. Probablemente él y Lauren estaban juntos en esto, conspirando desde el principio. Afuera, el viento sacudía las persianas. Respiré hondo. Chad había vuelto. Pero esta vez, no sería la ingenua que seguía a los demás a donde quiera que los llevaran. Ya no era la Kylie de hace 10 años. Últimamente, Lauren había estado apareciendo en mi vida cada vez más, tan a menudo que se estaba volviendo imposible ignorarla. Ya no hablaba con ese tono condescendiente de siempre. Ya no era mordaz ni presumida. En cambio, de repente se había vuelto considerada. Me trajo pasteles, me invitó a tomar el té e incluso se ofreció a ayudarme a ordenar mis viejas pertenencias en casa. Tienes muchísimas manos ocupadas criando a Ethan y gestionando la mudanza, dijo con una sonrisa amable. Solo quería echarte una mano. Al fin y al cabo, somos familia. Pero yo sabía que no era así. Esa repentina calidez no parecía amabilidad, sino una estrategia. Lauren no era de las que se ablandaban sin motivo. Cada gesto amable, cada ofrecimiento casual de ayuda, era una sutil prueba, una aguja que tanteaba mis defensas. Esa tarde, nos sentamos en la sala de la vieja casa. Estaba desempolvando un estante cuando, casualmente, me preguntó, ¿qué piensas hacer con este lugar? El mercado está bastante bien ahora mismo. Podrías sacar una buena ganancia si lo vendieras. Aún no lo he decidido, respondí sin siquiera levantar la vista. Lo intentó de nuevo, con un tono aún ligero. Si de verdad le tienes cariño, siempre podrías guardárselo a Ethan. O sea, era la casa de su abuela. Quizás algún día, cuando sea mayor, quiera volver a visitarte. No respondí. Solo ofrecí una leve sonrisa. Al darse cuenta de que no la estaba mordiendo, cambió de tema. Por cierto, Chad no para de decirme cuánto has cambiado últimamente. Miré hacia arriba. Claro que he cambiado. Lauren rió suavemente. No lo decía con mala intención, solo que te has vuelto muy fuerte. Lo asumes todo tú sola. Quizás no estaría mal que alguien más compartiera la carga de vez en cuando. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. La insinuación era clarísima. Y en ese momento, comprendí exactamente por qué me había estado rondando tan cerca, estaba sentando las bases. Intentaban volver a mi vida poco a poco, esperando el momento oportuno para actuar. Esa noche me senté solo en el balcón durante un largo rato. Pensé en la chica que había sido hacía 10 años, la nueva novia que entró en esta casa llena de esperanza, dispuesta a darlo todo solo para sentir que pertenecía. Pero ahora, esta casa ya no era mi hogar. Ese hombre ya no era mi esposo. No había regresado por amor ni por remordimiento. Volvería por dinero. Esa amarga verdad no me sorprendió, pero de alguna manera, todavía me dejó un dolor frío en el pecho. Al día siguiente, llevé a Ethan a la biblioteca infantil de la ciudad. Nos sentamos en la zona de lectura, y él hojeaba tranquilamente un libro ilustrado sobre galaxias y el espacio. Lo observé desde el estante, fijándome en la mirada tranquila y concentrada de su carita. Mamá, dijo de repente, volviéndose hacia mí, ¿crees que ese hombre realmente quiere pasar tiempo conmigo? Hice una pausa, tomado por sorpresa. Sigue preguntándome qué me gusta, qué quiero, dijo Ethan con seriedad, pero nunca me pregunta cómo estuvo mi día. Me ardían los ojos. Cariño, ¿te gusta? Pregunté, suavemente. Él meneó la cabeza y volvió a concentrarse en su libro. Y en ese momento, lo comprendí, aunque aún era joven, podía sentirlo. Podía distinguir quién lo amaba de verdad y quién no. Esa misma tarde, de vuelta en casa, saqué la documentación que Marie me había dejado, documentos de herencia, registros bancarios, propuestas de fondos fiduciarios, notas de planificación financiera. Revisé cada detalle y respaldé todo. Ese dinero necesitaba protección,
no solo para mí, sino para Ethan. Programé una reunión con mi abogado. Era hora de actualizar todos mis documentos financieros. Quería establecer un fideicomiso exclusivamente para Ethan, nombrándolo como único beneficiario. Añadí una cláusula explícita de exclusión de tutores, impidiendo legalmente que terceros, incluido su padre, accedieran o influyeran en la cuenta de cualquier manera. No iba a esperar a que Chad hiciera su jugada. Yo ya había hecho la mía. Hasta que todo saliera a la luz, no tenía intención de confrontarlos directamente. Seguiría viviendo, seguiría sonriendo, incluso seguiría disfrutando de la amabilidad de Lauren y el remordimiento de Chad. Lo que no sabían era que ya no estaba siguiendo su guión. Cada movimiento que hacían, yo ya estaba 3 pasos adelante. Esperaría, con calma y paciencia, hasta que finalmente la máscara se cayera. La brisa de finales de primavera había empezado a traer un calor inquieto, y podía sentir que Chad estaba cada día más impaciente. Durante semanas, mantuvo su imagen, controlado, educado, incluso servicial. Si aparecía en el camino de Ethan desde la escuela, me traía un café de vez en cuando, hacía el papel del ex bien intencionado en los eventos comunitarios. Era un proceso fluido, como si de verdad quisiera formar parte de la vida de su hijo. Pero yo lo sabía mejor. Todo esto fue un montaje. Él estaba esperando a que bajara la guardia, a que lo dejara entrar, a que finalmente le abriera la puerta a ese dinero. Lo que no sabía era que la puerta ya estaba sellada. Ese día, recibí una llamada del banco. Hola, señora Kylie Jones. Recibimos una solicitud del señor Chad Jones, quien afirma ser el tutor legal de Ethan Jones. Solicita acceso a los datos del fondo fiduciario y presenta una solicitud para iniciar un retiro. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. Nadie está autorizado a acceder a esa cuenta, dije con calma. El fondo se creó siendo yo el único fideicomisario, y hay una cláusula que excluye explícitamente a su padre de cualquier autoridad financiera. Hubo una breve pausa antes de que la voz del otro lado respondiera, ahora firme y formal. Entendido. Hemos revisado los documentos, todo está en orden. No se preocupe, el control está en sus manos. Colgué el teléfono, no con satisfacción, sino con una firme sensación de resolución. Chad finalmente había hecho su movimiento. Menos de 30 minutos después, mi abogado me envió una copia de la carta oficial de denegación del banco. Esta describía las condiciones del fondo con letra clara y concisa, dirigida directamente a Chad. Al solicitante, de acuerdo con los deseos del fundador del fideicomiso y los términos contractuales, usted no tiene autoridad sobre este fondo. No presente más solicitudes inválidas. Casi podía imaginarme la expresión del rostro de Chad mientras lo leía. Lo había calculado todo, excepto el hecho de que yo ya no era la mujer que podía manipular. Al día siguiente, Lauren apareció en mi puerta. En cuanto entró, fue directa al grano. «Te esperabas todo esto, ¿verdad?» No respondí. Simplemente puse un vaso de agua en la mesa. Ella apretó la mandíbula. «Eres despiadado». «Esto no es crueldad», dije con calma. «Es protección». Me miró fijamente, pero su voz carecía de la fuerza habitual. «¿Crees que has ganado?» Chad no es de los que se rinden fácilmente. «Puede pelear cuanto quiera», dije en voz baja. «Pero nunca conseguirá un céntimo. Lo que intentas quitarme, nunca fue tuyo, para empezar». Lauren se levantó de golpe, con un tono cortante. «No te engreas». Sonreí levemente. «No lo soy. Fueron ustedes quienes pensaron que esto sería fácil». Cerró la puerta de golpe tras de sí, dejando un rastro de amargura y frustración en el aire. Unos días después, vi a Chad afuera del supermercado. Parecía haber envejecido 10 años, el rostro demacrado, la mirada nublada por la fatiga y la derrota. El hombre que una vez salió de nuestra casa con el pecho inflado y la confianza desbordando en cada palabra, ahora parecía una sombra desgastada de sí mismo. Me vio y dio un paso tentativamente hacia adelante, luego se detuvo, inseguro. Me quedé quieto, observándolo con calma. «Ganaste, Kylie», dijo en voz baja,
con la voz áspera y un nudo en la garganta al pronunciar las palabras. No, respondí con serenidad. Simplemente fuiste demasiado codicioso. Esto nunca fue una competencia. Simplemente nunca entendiste que algunas cosas no se pueden conseguir por la fuerza ni mediante la manipulación. Bajó la mirada al suelo. Tardó un momento en volver a hablar. Pensé que tal vez aún podría aferrarme a algo. Una vez tuviste una familia entera, dije en voz baja. Fuiste tú quien se marchó. Si no tienes nada ahora, es porque tú lo elegiste. Chad no discutió. No rogó ni suplicó. Se le habían agotado las ganas de luchar. Se quedó en la ciudad unos días más, luego empacó sus cosas discretamente y se fue. Sin una despedida grandilocuente, sin dramas, simplemente desapareció, igual que hacía tantos años. Lauren nunca volvió a aparecer. Quienes se esforzaron tanto por desentrañar mi vida finalmente se habían ido, para siempre. Unos días después, comencé a involucrarme en actividades comunitarias. Durante tantos años, lo había gestionado todo sola, en silencio, invisible, con la cabeza gacha. Pero ahora, me estaba rebelando, no para complacer a nadie, sino porque finalmente me había dado cuenta de que tenía todo el derecho a elegir la vida que quería. La biblioteca local buscaba voluntarios y me apunté. La asociación de vecinos necesitaba ayuda con la organización de eventos y fui a arreglar las mesas y colgar la decoración. El centro de arte infantil pidió padres que ayudaran y me convertí en uno de los asistentes habituales. Siempre eres tan considerada, dijo con cariño Susan, una de las organizadoras. Contigo cerca, todo marcha mejor. Sonreí levemente. Quizás solo estoy acostumbrada a cuidar gente. Pero lo que Susan no vio fue que esta vez mi sonrisa se sintió más liviana que en años. Ethan también había comenzado a adaptarse a este nuevo capítulo. Sus emociones se habían calmado. Parecía más tranquilo, más abierto. Todas las tardes, después de la escuela, llegaba a casa rebosante de historias, quien decía que en clase, a que jugaban en el recreo. La semana pasada, trajo a casa un certificado por su excelente calificación en un examen de matemáticas. Lo colgué orgullosamente en la puerta del refrigerador y me encontré mirándolo cada vez que pasaba. Por las noches, él se sentaba tranquilamente en el escritorio a hacer los deberes mientras yo trabajaba a su lado, repasando notas para un proyecto en el que había estado pensando durante meses. Quería abrir un pequeño servicio de consultoría a domicilio, algo que aprovechara las habilidades de cuidado que había desarrollado durante años. Un lugar donde mujeres como yo, abrumadas y olvidadas, pudieran acudir en busca de orientación, apoyo y, quizás, simplemente, de alguien que las escuchara. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de ofrecer algo que antes necesitaba desesperadamente. Contacté con una vieja amiga que ahora trabajaba en servicios familiares. Dirigía un programa comunitario enfocado en reconstruir relaciones familiares rotas. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó ella un poco sorprendida. Quiero intentarlo, dije asintiendo. Hubo un tiempo en que deseé que alguien me ayudara a salir de la oscuridad. Ahora, quiero ser esa mano para alguien más. Se acercó y me apretó la mano suavemente. Has cambiado, Kylie. Te has convertido en alguien más fuerte, en alguien mejor. No dije nada. Solo sonreí. El tiempo transcurría silenciosamente, como si nada hubiera sucedido y, sin embargo, como si todo hubiera cambiado. Los árboles de la calle habían empezado a echar hojas nuevas y tiernas. La luz del sol se derramaba por el alféizar de la ventana y el aire traía el suave aroma del comienzo del verano. En la cocina, preparé una taza de té negro. La casa estaba en silencio, llena solo del suave sonido de la tetera hirviendo. Ethan estaba sentado en su escritorio, escribiendo. La luz del sol le rozaba los hombros, proyectando un tono dorado sobre su cuaderno. Garabateaba con gran concentración, inclinando la cabeza de vez en cuando para pensar antes de continuar. Había crecido, sus rasgos se desprendían poco a poco de la suavidad de la infancia, volviéndose más afilados, más serenos, más definidos. Esta era mi vida ahora, sencilla, tranquila, libre de gente innecesaria y libre de emociones innecesarias. Esa tarde, Ethan y yo dimos un paseo por el jardín comunitario.
Me sujetó la mano con fuerza, sin parar de charlar sobre la nueva clase de arte en la escuela, contándome cómo había dibujado un árbol enorme con un pequeño nido de pájaro hecho con papel recortado. Mamá, ¿te gustaba dibujar cuando eras pequeña? Sí, dije con una sonrisa. Pero no se me daba muy bien. Apuesto a que tus dibujos eran mucho mejores que los míos, dijo con seriedad. Me arrodillé y lo abracé. Pero tu árbol es el mejor que he visto en mi vida. Él se rió, ligero y brillante, luego me tiró mientras seguíamos caminando. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dispersándose por el sendero en suaves y parpadeantes patrones. Mis pasos eran firmes, pausados, como la vida misma ahora. Ya no tenía prisa. Ya no estaba perdido. Esa noche, cocinamos juntos. Él lavó las verduras mientras yo estaba frente a la estufa. En la mesa estaba su dibujo del árbol grande, que había fijado con un imán en la nevera. Cuando crezcas, este dibujo seguirá aquí. ¿En realidad? De verdad. Me recordará que una vez había un niño en esta cocina, lavando verduras, riendo, contando historias. Sus ojos brillaron y luego dijo, mamá, cuando crezca, te protegeré, tal como tú me proteges ahora. Se me encogió el corazón por un instante. Mis manos se detuvieron sobre la sartén. Entonces sonreí y asentí, trato hecho. Tenemos una promesa. A altas horas de la noche, la casa quedó sumida en un suave silencio. Me senté solo en el balcón, con el té en la mano frío hacía tiempo. Las farolas brillaban suavemente a lo lejos, y de vez en cuando, un pájaro nocturno graznaba en la oscuridad. Cerré los ojos y pensé en cada paso que había dado para llegar hasta aquí. El dolor, la lucha, los días de soledad que había soportado solo, ahora suavizados como ondas en la superficie del agua, lentamente alisadas por el tiempo. Ya no necesitaba la validación de nadie. Ya no necesitaba las disculpas de nadie. Había aprendido a esconder el dolor en los rincones tranquilos de mi memoria y aún así seguir adelante, seguir viviendo mi vida. Desde dentro, podía oír la suave respiración de Ethan. Era el sonido más reconfortante del mundo. Y en un susurro silencioso, solo para mí, dije. Estoy en casa. De verdad en casa, en mi propia vida. La brisa nocturna levantó las cortinas. Me levanté lentamente y cerré la ventana. Detrás de mí había una casa que finalmente me pertenecía por completo.